Buenas tardes. Les agradezco su asistencia para esta presentación del libro Diccionario de Protagonistas del Mundo Católico en México siglo XX. Entonces espero disfruten esta presentación y vamos a dar la palabra a Rebeca. Muchas gracias, doctor Sergio, y bienvenidas a todas y a todos ustedes. En nombre de la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García, les doy la más cordial bienvenida a la actividad del mes en curso. En esta ocasión es la presentación del Diccionario de Protagonistas del Mundo Católico en México, siglo XX. Esta obra es publicada por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad, Unidad Azcapotzalco y Unidad Xochimilco. Esta obra es coordinada por notables especialistas en el tema del mundo católico en México, tales como María Gabriela Aguirre, Camille Foulard, Austreberto Martínez, Andrea Mutolo, Nora Pérez Rayón, Franco Savarino, Ips Solís y Valentina Torres Septién. En esta ocasión también tenemos la participación de dos destacados especialistas en el tema, el doctor Robert Curley y la doctora Laura Laconi. Y para iniciar con las intervenciones tenemos primero la del doctor Robert, quien es doctor en Historia por la Universidad de Chicago, trabaja en el Departamento de Estudios Sociourbanos y coordina el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Es codirector de la Cátedra de Interculturalidad y sus intereses de investigación incluyen la historia cultural de los siglos XIX y XX, la práctica religiosa y la interseccionalidad entre género, clase social y colonialidad. Muchas gracias, Rebeca. Gracias, Laura, por la invitación. Gracias, Asociación Carmen Castañeda, y a nuestro público que solo puedo ver de manera nítida sin lentes, pero solo puedo leer de manera nítida con lentes, entonces ahí voy. Aquí está nuestro libro, se llama el Diccionario de Protagonistas del Mundo Católico en México, siglo XX. El Diccionario de Protagonistas del Mundo Católico es una obra colectiva compilada por 8 colegas de la Ciudad de México que han trabajado juntas en un seminario permanente desde hace ya varios años y coordinaron esta obra que incluye 307 fichas biográficas escritas por 73 investigadores. El libro consta de 780 páginas en una edición pulcra y llamativa que incluye una introducción, un análisis cualitativo breve, varios cuadros y gráficas, un glosario muy útil, un apéndice de las siglas y abreviaturas utilizadas a lo largo de la obra, una sección con semblanzas biográficas de colaboradores y un índice onomástico. Mi impresión inicial es que se trata de una obra de excelente factura, que será importante para la consulta general del tema, así como para los especialistas en la historia, la religión y la política mexicana. Los autores anuncian que se trata de una herramienta de consulta en una tradición importante que se remonta al siglo XIX. En la introducción se refieren al Diccionario Universal de Historia y Geografía de Lucas Alamán y Manuel Orozco Iberra, publicado a mediados de ese siglo, así como obras conocidas e importantes de José María Pérez Hernández, Alfredo Chavero y Antonio García Cubas. En el siglo XX se refieren al Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México, compilado por Alfonso Caso, Genaro Estrada y Manuel Toussaint en 1964, así como otras obras, casi todas publicadas en la Ciudad de México. La única excepción que mencionan es la obra muy conocida de Roderick I. Camp, estadounidense. Uno de sus colegas, que no participó en la obra,
Juan Carlos Casas García, de la Universidad Pontificia de México, observa que la tradición de bibliógrafos mexicanos se remonta varias generaciones antes de las referencias ofrecidas por los autores de esta obra. Desde Juan José de Eguiara y Eguren, artífice inicial de la Biblioteca Mexicana en el siglo XVIII, a José Mariano Beristain, autor de la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional a principios del XIX, es indiscutible que México tiene una rica historia de letras y lexicografía. Me gusta la idea de que este diccionario pertenezca a tan importante tradición y celebro su publicación. Me imagino un futuro en donde la presentación de una obra, aún sin imaginar, haga hincapié en esta publicación y su aporte a la difusión del conocimiento. Tiene sentido pensar la obra en este contexto, es decir, como una obra que pertenece a una tradición histórica. Así logramos vislumbrar una genealogía intelectual a través de una narrativa temporal. La lista de obras que citan los compiladores de este diccionario es un buen recordatorio de la tradición lexicográfica mexicana. Pero no es la única forma de contextualizar este diccionario de identidad católica. También es posible buscar un contexto sincrónico, una visión de las obras que acompañan al diccionario de protagonistas en lugares fijos. Por ejemplo, debo confesar que soy un vicioso de los diccionarios. En mi biblioteca encontrarían a los 2 tomos de Moliner, por supuesto, acompañados del Random House College en inglés, el Collins Español-Inglés, el Tesauro de Roger, 3 ediciones del Ilustrado de Larousse, uno en francés de principios del siglo XX, que es una edición maravillosa, otro en español de la misma época, el Larousse francés-anglais, el Larousse de sinónimos y antónimos, el Parrons de verbos en portugués, el de Miguel Velasco Valdés de refranes mexicanos, el de Herón Pérez Martínez también de refranes mexicanos, y el de Diccionario de uso, reuso y abuso del chingar, obra tan necesaria como prosaica. Bueno, ustedes entienden. 2 más que me han sido de gran utilidad son el Diccionario del Cristianismo de Olivier Delabrosse y el Diccionario de los Orígenes de las Palabras Católicas de Anthony Lobello, una joyita que conseguí en inglés durante la pandemia. Este diccionario de protagonistas del catolicismo mexicano encontrará un lugar cómodo con estos últimos, de eso estoy seguro. Más allá de mi biblioteca, espero que este diccionario se integre a la Biblioteca Rodríguez Lapuente de la Universidad de Guadalajara, en donde estoy seguro de que encontrará buen uso a lo largo de un futuro espléndido. He pasado horas incontables en la sección de referencia, en donde me he apoyado de una selección multitudinaria de herramientas de consulta. Después de una visita reciente que hizo mi auxiliar Alejandro Camacho, volví a asombrarme del mundo lexicográfico de nuestra biblioteca. Al incorporarse a la Rodríguez Lapuente, esta obra se encontrará al cobijo del Diccionario de la Independencia de México, el Diccionario Biográfico Revolucionario, el Diccionario de la Revolución Mexicana, el de la Revolución en Jalisco, el de Escritoras de Guadalajara, el Ilustrado de Narradores Cristeros y el Diccionario Histórico del México Contemporáneo. Con una encomienda más general, encontré un diccionario de los conquistadores del Nuevo Mundo, otro de tiranos, uno que anuncia recopilar los sentimientos, y una traducción contemporánea del clásico Diccionario de Ateos publicado por el protoanarquista Sylvain Maréchal en 1799. Quizás mis favoritos fueron el Diccionario de Historia y el Diccionario de Términos Históricos y Afines, obras socorridas entre los devotos de Carmen Castañeda.
Así podemos considerar el diccionario de protagonistas en una genealogía de producción literaria, o bien como la flora nativa que nuestros lugares de estudio de investigación y de conocimiento. Enseguida quiero reflexionar brevemente sobre la idea fundante de este diccionario, una enciclopedia de personajes representativos de lo que los compiladores designan el mundo católico en México durante el siglo XX. Los elegidos son, y aquí cito, aquellos que basaron su actuar político, social o cultural de manera implícita o explícita en su visión particular del catolicismo, según reza la introducción de la obra. No debe sorprender, así las cosas, que el mundo católico está hecho de una selección de sus creyentes. La idea es audaz y, por supuesto, que este mundo es incompleto. Les invito al final de esta presentación a preguntar por figuras que bien podrían estar ausentes en la obra, y les adelanto que el Dr. Casas García ha señalado 14 personas que deben estar incluidas. Su recomendación es convincente. Por ejemplo, el obispo Sergio Obeso Rivera, el obispo Juan Navarrete o bien el historiador Carlos Errejón. Pero no es mi interés criticar la obra por ausencias. Era ineludible, me parece, que una obra de esta naturaleza sería incompleta. Celebro lo que logró, a la vez que tomo nota de sus omisiones. El tema que quiero considerar con el resto de mi tiempo es el que dio forma al libro. Mi crítica, en este sentido, es tan solo mi diálogo con los autores, que son mis colegas estimadas. La idea de un mundo católico, que es como lo pone en el título, tiene una larga historia que se gesta previo a la modernidad, independientemente de cómo ésta se defina. De hecho, creo que se podría argumentar que el mundo católico y el mundo moderno existieron en tensión y que éste disolvió paulatinamente a aquel en la práctica. ¿Quién, por ejemplo, reconoce hoy el concepto agustino del tiempo? Pero bien, en esta obra la frase es una metáfora, pero bueno, en esta obra la frase es una metáfora que describe un aspecto de la sociedad mexicana y un periodo. Las biografías incluidas en la obra, las que he leído, están muy bien logradas. Nos explican mucho sobre el mundo católico, entre comillas, que imaginaron los autores. De acuerdo con ellos, es un mundo compuesto por, y entre comillas, hombres de la Iglesia, tanto regulares como seculares y laicos, descritos como intelectuales, docentes, profesionales, empresarios y políticos. También es un mundo de hombres y mujeres, aunque hace falta mayor esfuerzo por visibilizar a las mujeres de este mundo católico, en el que no lograron sumar 10% de los biografiados. Pero precisamente porque la modernidad se constituye sobre los conflictos y tensiones de la sociedad, Alfonso Mendiola diría, y cito, la realidad ya no produce consensos sino disensos. Estamos obligados a reconocer las formas y procesos por los que el mundo católico también es una construcción de lo no católico, lo anticatólico y lo indiferente. Es decir, otra manera de pensar el mundo católico sería entender el juego entre lo católico y su negación, su disenso. En el elogio de Santo Tomás, Humberto Eco concluye que el doctor Angélico, si viviera hoy, no volvería a escribir una suma teológica, en corto porque entendería que no es la armonía el motor del tiempo, sino la historia, a precisar lo histórico provisional. Esta circunstancia, que podemos llamar modernidad, llevaría a reconocer las tensiones
que hacen católico al mundo católico en el siglo XX. Tensiones como el ateísmo, el anticlericalismo y los gestos iconoclastas. ¿Cómo podemos traducir esta idea en términos de un diccionario biográfico? Podemos suponer que el mundo católico del siglo XX mexicano está sobredeterminado por la Revolución de 1910, el artículo 130 de la Constitución de 1917, figuras como el general Jesús Ferreira y el general Roberto Cruz. Sin ellos, no tenemos el martirio de Anacleto González Flores y el padre Miguel Agustín Pro. Estos aparecen en el diccionario, por supuesto, aquellos no. El presidente Calles y el gobernador Zuno, en cuya casa nos encontramos en este momento, son figuras esenciales en la construcción del mundo católico en México. También lo fue, a su manera, el presidente Cárdenas, Carlos Salinas de Gortari y Dwight Morrow. Se vale decir que lo que sugiero aquí sería otro proyecto, no el proyecto de este diccionario. Es una observación justa, pero al final es la traza del mundo católico que para mí tiene sentido. ¿Cómo entonces debemos entender el mundo católico de esta obra? En mi opinión, los autores han sido fieles a la visión de muchos de los personajes que aparecen en el libro, en particular los que se formaron con la doctrina del Concilio Vaticano y fueron protagonistas previo al Vaticano II. Para ellos, la Iglesia, entendida en el sentido más general y expansiva, vivía perseguida, por lo que era necesario una mentalidad de fortaleza. Así como fue popular la idea de la Iglesia como una sociedad perfecta, un organismo institucional autosuficiente que podía existir como un pilar independiente y paralelo al Estado moderno liberal, el catolicismo de buena parte del siglo XX fue animado por un deseo de defensa frente a los peligros de la modernidad, algunos de ellos muy reales, otros quizás no tanto. Las biografías del diccionario de protagonistas del mundo católico reflejan esa mentalidad de fortaleza. Ciertamente muestra el catolicismo mexicano presente en todos los momentos, los hitos y las aventuras del siglo pasado. Los autores de esta gran obra honraron un principio que fue elemental para muchos de sus biografiados, el mundo católico mexicano del siglo XX como un espacio en donde todavía se imaginaba la fe como defensa frente a la modernidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Robert, por tan interesante acercamiento que nos hace a esta obra. Enseguida toca el turno de la doctora Laura Alarcón Menchaca. Ella es doctora por la Universidad Iberoamericana, es profesora de asignatura en diferentes instituciones de educación superior en Guadalajara. Es profesora investigadora en el Colegio de Jalisco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia social, política y religiosa de México del siglo XX. En sus proyectos de investigación destacan los orígenes del Partido Acción Nacional en Jalisco, intelectuales católicos jaliscienses, redes transnacionales de sacerdotes católicos y laicos, organizaciones católicas de jóvenes, conflictos entre el proyecto del Estado y los grupos conservadores en materia educativa. Cabe señalar también que la doctora Laura formó parte del nutrido grupo de investigadores e investigadoras que dieron voz a estas biografías del diccionario que estamos hoy presentes. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Y antes que nada quiero agradecer a la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda, por habernos dado este espacio para presentar este libro y por supuesto a la Casa Azul. Este diccionario de protagonistas del mundo católico en México, siglo XX, creo que es una gran aportación para el estudio de los personajes, como ellos dicen, del mundo católico. Voy a repetir algunas cosas que ya el doctor
Robert ya me ganó, pues, pero no voy a quitar mi texto porque si no lo voy a hacer un enredo. Esta obra de gran importancia ha sido realizada y coordinada por varios colegas que han enfocado sus estudios a temas relacionados con la Iglesia Católica y con laicos protagonistas en la historia de México. Ellos son, como ya se ha mencionado, Gabriela Aguirre Cristiani, Camille Fular, Austreberto Martínez, Andrea Mutolo, Nora Pérez Rayón, Franco Savarino, Yves Solís y Valentina Torres Septiembre. Todos ellos, colegas y amigos míos, que hemos entablado una relación por los temas que manejamos, y bueno, fue una petición de dos de ellos, especialmente de Yves Solís, que tenía mucho interés que este libro se presentara en la ciudad de Guadalajara. Con sobrada razón les agradezco mucho su presencia. El diccionario, como ya se mencionó, emanó de un seminario que han desarrollado durante varios años estos colegas, titulado Estado, Iglesia y Sociedad Civil en México, siglo XX, cuyo proyecto se encaminó a lo que han llamado los proyectos católicos de nación en el siglo XX. De ello surgió la inquietud de este diccionario y de profundizar en el tema. La obra a la que nos referimos abre una puerta para la consulta de biografías que, como bien señalan los autores en la introducción, cito, acerca al lector al conocimiento de personajes que desde una visión católica fueron protagonistas en el México del siglo XX. La obra tiene gran relevancia porque no había sido publicado en México un diccionario que cubriera un mayor abanico de biografías de personajes que podían identificarse por su pensamiento o por su actuar como parte de lo que ellos llaman el mundo católico. Como ellos señalan, cito, a pesar del avance en este campo, hasta ahora no se había publicado una herramienta de consulta que ofreciera una visión general de los actores católicos que han incidido en los campos político, económico, social, cultural y religioso en el México contemporáneo. Esta obra viene a abonar en cómo la Iglesia y el mundo católico en general se han convertido en un campo de estudio que durante varias décadas estuvo olvidado. Se ha multiplicado el interés, especialmente de los historiadores, en estudiar a la Iglesia, entendiendo por ella tanto a los laicos como a los religiosos, a sus instituciones y a su relación con el Estado mexicano. La reforma constitucional religiosa de 1992 y la apertura de las relaciones diplomáticas entre el Estado mexicano y la Santa Sede propiciaron un mayor interés en estos temas, vistos no desde el punto de vista religioso, sino también en una dimensión más amplia, política, social y cultural. Hoy por hoy estos temas han ocupado el interés de historiadores que no son eclesiásticos, lo que le ha dado una mayor diversidad a los temas, a las problemáticas, a las visiones y a las interpretaciones. El interés por estos temas hace que este libro sea de una consulta obligatoria. La pregunta que se hacen los autores y coordinadores es sobre qué entienden por mundo católico, a lo que responden a aquellos que basaron su actuar político, social o cultural de manera implícita o explícita en su visión particular del catolicismo y que se asumían y o se asumen como tales. El interés por el mundo de los católicos refleja la riqueza de los temas de que se ocupa hoy la historiografía mexicana. Durante largos periodos parecía que los actores de este mundo católico no eran sujetos de estudio,
Ello demuestra la pluralidad no solo de los temas estudiados, sino también la forma de abordar. El libro cuenta, como ya lo dijo el doctor Robert, con 307 fichas bibliográficas de católicos, laicos y o religiosos que se desempeñaron como docentes, profesionales, empresarios, políticos e intelectuales, así como miembros del clero secular y del clero regular. Rescatar la trayectoria de mujeres y hombres relacionados en este mundo no debió de haber sido, en la mayoría de los casos, una tarea fácil, lo que le da mayor relevancia a la obra. Encontramos actores de gran importancia en la vida política y social, así como intelectual, pero también encontramos actores que tal vez muchos de nosotros ni siquiera reconozcamos. Como los coordinadores lo llegan a expresar, este diccionario ha dejado deudas pendientes y de eso ellos están muy conscientes. Pero yo creo que hoy por hoy hay que ver lo que aporta y no lo que falta, ¿no? Quiero poner como paréntesis que ha sido muy exitosa la venta de su libro. Ya quedan, bueno, no es que los quiera presionar, pero ya quedan pocos ejemplares, ¿no? Porque de veras ya están pensando en una siguiente edición y están consultando qué tan viable podría ser o a qué, de algunos que participamos, a quienes proponemos que también se hagan biografías. Cuando a uno le preguntan esto, bueno, el mundo es amplísimo, ¿no? Porque quiero decir, todos los coordinadores por lo menos viven en la Ciudad de México. Y entonces eso también, cuando me preguntaron de algunos más que pudiéramos hacer biografías, pues les di una lista que como que no, a lo mejor no les encantó, ¿no? Porque hay mucho jalisciense. Y esa es una gran pregunta, es que es muy complicado. Yo puedo hablar de los de Jalisco, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que este diccionario es de una riqueza, es fácil el manejo, ¿no? Y encuentras actores que de repente pues ni siquiera sabíamos. Alguien se preguntará, pero si todo lo encuentro en internet. No, porque las biografías de veras están hechas, unas mejores que otras, porque yo creo que algunos son más extensas que otras, a pesar de que nos habían puesto un límite, ¿no? Entonces, es importante, ¿qué es lo que arroja esta ficha, ¿no? El lugar y la fecha del nacimiento y muerte del personaje, si es que vale lo de la muerte, porque hay unos que todavía están vivos, ¿no? Su educación y su formación, los vínculos formales e informales con la institución eclesiástica y acciones relevantes e impactos que tuvieron en los ámbitos religioso, político, social o cultural. ¿Cuál fue también su producción escrita? Si es que la hubo, que la mayoría sí lo hubo. En caso, dicen ellos, de que la tenga, pero... Y por supuesto, las fuentes fundamentales para abordar al personaje. Entonces es una obra que es muy rica, como una obra de consulta. Creo que es, para los que trabajamos estos temas, es una consulta obligada. Cada una de las fichas biográficas cita las fuentes utilizadas para su realización. Encontramos biografías, especialmente de hombres, que en distintas trincheras actuaron dentro de organizaciones católicas, o que fueron miembros de la jerarquía eclesiástica, o que fueron parte del clero regular, intelectuales católicos, periodistas, docentes, activistas políticos y sociales, por supuesto escritores, en fin, hay una gran diversidad. Por eso nos acercamos a ello y es de gran riqueza y también tiene sus carencias. En cuanto a las biografías de mujeres, como ya lo dijo el doctor Curry, son muy pocas. Él tuvo el buen tino de decir el porcentaje, no lo voy a contradecir porque eso no alcancé yo a sacarlo,
Lo creo firmemente, Robert. Pero bueno, la realidad es que tal vez la presencia no era numéricamente de los hombres, aunque siempre hay una deuda pendiente. Porque a veces, por ejemplo, algo que yo he estudiado en el Partido Acción Nacional en su origen, siempre estuvo presente la mujer. Y no creen que nada más haciendo tortas el día de la elección, porque eso así se asocia. No, había una presencia y un sector de mujeres muy importante. Así como a veces ahora que hablamos mucho de los jóvenes, digo, paradójicamente el Partido Acción Nacional siempre buscó la atención a los jóvenes, que esto claro venía de las organizaciones católicas que atendían a los jóvenes, ¿no? Entonces, eso sí hay una deuda pendiente, no hay muy pocas mujeres. Pero por supuesto que las biografías reflejan la pluralidad de las acciones de los católicos. Yo creo que ese abanico que refleja el diccionario es muy válido, porque es de verdad, por eso hablan del mundo católico, porque no es centrarnos como muchas veces lo entendemos, ¿no? La iglesia y el miembro, ¿no? Los miembros de la iglesia, el clero, no es así. Voy a mencionarles algunos ejemplos que por supuesto estoy siendo arbitraria, realmente pues no alcancé a ahondar más y más, aunque lo he consultado varias veces, pero para mí resaltan algunos que podríamos señalar. Vamos a ver que muchos de los actores son bastante conocidos, ¿no? Por ejemplo, participantes de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Ustedes saben que la asociación pues, fue un elemento central en la formación de los jóvenes católicos en el siglo XX. Vamos a encontrar como Andrés Joaquín Barquín Ruiz, René Capistrán Garza, que también fundó y dirigió la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, y por supuesto no podía faltar la biografía del fundador de la CJM, el jesuita Bernardo Bergüen. Sacerdotes tanto del clero secular como regular, que tal vez son desconocidos para nosotros, como Bartolomé Carrasco, jesuitas como Enrique Gutiérrez Martín del Campo, Roberto Oliveros Maqueo, Luis Ávila Blancas. A lo mejor no nos dice nada, pero es precisamente el rescatar actores que estuvieron y han estado muy presentes en forjar el México del siglo XX. Miembros de la jerarquía eclesiástica que ejercieron un papel preponderante en las relaciones con el Vaticano, por supuesto no podían faltar, tal como la biografía de José Morey del Río, Luis María Martínez, José Mariano Garibay Rivera, Miguel Darío Miranda, Ernesto Corripio Ahumada, Juan José Posadas Ocampos, Adalberto Almeida Merino, solo por mencionar algunos. Fundadores y miembros del Partido Acción Nacional, como Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, uno de los presidentes que le dio mucha vida al partido, pero no, entiendo que no era fundador, como Adolfo Crisli Vivarrola, Luis Calderón Vega, que estuvo en la fundación y que es un sujeto muy importante para el testimonio de documentos de católicos, ¿no?, en el México del siglo XX, por mencionar, además de los documentos que publica en el PAN, el libro de Cuba 88, que es un libro que es un referente para estudiar a las organizaciones católicas, especialmente la UNE. También vamos a encontrar biografías como Roberto Cosío y Cosío, que fue un actor central en la fundación del Partido Acción Nacional, Miguel Estrada Iturbide, que fue uno de los fundadores y en el estado de Michoacán fue un personaje muy importante. Por ejemplo, no están las biografías de sus dos hijos, Fernando y Miguel Estrada Sámano, por ejemplo. Tendríamos a Manuel Herrera y Lazo, ¿no?, también fundador del partido, Luis H. Álvarez, y no dejo de mencionar a Alejandro Avilés, quien dirigió muchos años
la revista del PAN que se llama La Nación, que Alejandro Avilés fue importante porque de los jóvenes panistas que en el año 63 rompen con el PAN porque querían que el PAN perteneciera a la democracia cristiana. Cuestión esta que se opusieron los directivos del PAN, y ahí es, yo creo, el primer gran rompimiento de panistas, donde estuvo precisamente Rodríguez Lapuente, Gutiérrez Vega, etc. Que dicho sea de paso, en los últimos años en la vida de Gutiérrez Vega, lo entrevisté y le pregunté sobre eso, de la democracia cristiana y la incorporación del PAN a la democracia cristiana. Y Hugo Gutiérrez Vega me contestó: mire, Laura, Efraín y don Manuel tenían razón, no era para que formara parte del PAN. En aquel entonces yo era un joven que creía en otras cosas y de hecho por eso fue el rompimiento. Vamos a encontrar también biografías de miembros y líderes sinarquistas, ¿no? Tales como Ignacio González Goyás, Isaac Guzmán Maldivia, Carlos Abascal Carranza, que también, como ahorita, no, él no, el hijo, ¿verdad? Después formó parte del gobierno panista. Fue él, perdón, el Carlos Abascal. También vamos a encontrar miembros fundadores de la Unión de Católicos Mexicanos, mejor conocidos como la U, esa sociedad reservada, secreta, porque a veces ya no sabe uno. De Adalberto está, por ejemplo, la biografía de Adalberto Abascal del Río y de varios más, porque hay también los que después fueron miembros de la jerarquía eclesiástica, en fin. Vamos a encontrar historiadores destacados como el jesuita José Bravo Ugarte y el que relativamente hace poco falleció, Manuel Olimón Nolasco, por ejemplo, también están sus biografías. Vamos a encontrar también intelectuales como José Antonio Gómez Robledo, Felipe Pardinas, Gabriel Méndez Plancarte, Alfonso Méndez Plancarte, Alfredo Méndez Medina, Pablo Latatizar. En fin, si ustedes ven, hay un abanico de biografías donde yo no diría que ataca todos los campos, pero hace un gran avance en estas biografías. También vamos a encontrar literatos como Francisco Vanegas, Juan José Arreola y Ramón López Velarde. Y bueno, vale la pena mencionar el arquitecto que acaba de fallecer hace poco y que era fraile, Gabriel Chávez de la Mora, ¿no? Empresarios también van a estar ahí, como Eugenio Garza Sada, que no lo pusieron como empresario, sino por estar en el mundo católico, pero también en el mundo católico hay subterráneos, ¿no? Y por supuesto, no podían faltar, bueno, también del Grupo Monterrey, así como Bartolomé Ontiveros, ¿no? Que señala ahí en el diccionario, que a mí me sorprendió y yo no lo sabía, lo voy a investigar, pero dije, les voy a pasar el chisme, ¿no? El dueño del Tequila Herradura. Yo la verdad esto no sabía, así lo ponen en la biografía. Hay que investigarlo cuándo, porque creo que la familia de la Peña montaría en cólera, ¿no? Y vamos a encontrar que también fue militante de la Liga. Es decir, fíjense cómo los caminos también se cruzan, ¿no? De ser empresarios, intelectuales del partido político, de asociaciones secretas, reservadas por ahí. Y bueno, no puede faltar los tecos, ¿no? No pueden faltar miembros del Yunque. Por mencionar, bueno, los tecos no están, bueno, no sé si Carlos Cuesta, la verdad, el que sí busqué fue a los Leaño, y no, ya sería el colmo. Los Leaño está su papá, que no sé si ustedes saben, yo una vez me sorprendí que fui a un congreso organizado por el padre Tomás, y quien estaba dando una plática como parte de ese congreso era
un Leaño, hijo del doctor, el que falleció, de Ángel Leaño, y habló de las excelsitudes de su abuelo, y es el que sí está. Es decir, su abuelo precisamente es de apellido Leaño, que fue un miembro importante de la Acción Católica, ¿no? Vamos a encontrar también, por ejemplo, la biografía del que fue asesor el jesuita Figueroa, que fue asesor del Yunque, precisamente, que va a Puebla. Así también vamos a encontrar biografías del líder del Yunque, Ramón Plata Moreno, y también la biografía, es decir, de un teco como Luis Garibay Gutiérrez. En fin, es Nicolás Leaño, esta es la biografía que hay, es el papá de los Leaño que después rompieron, ¿no? También está Antonio Leaño, o sea, los hijos, Álvarez del Castillo, Ángel, que fue el médico, están ahí. O sea, como ven, este mundo católico así de diverso es, ¿no? Lo que pasa es que antes nos decían que era muy homogéneo, pero no lo es. Otros que a mí me tocó, fue una de las biografías que hice, fue la de Efraín González Morfín. Efraín González Morfín, bueno, lo conocemos por haber sido candidato a la presidencia del PAN en el 1970, al igual que su padre en 1952. Pero aquí, por ejemplo, se resalta cómo Efraín González Morfín recibió un reconocimiento por parte de la Santa Sede en manos de Juan Pablo II por ser un gran propagador de la doctrina social de la Iglesia. Esto fue en los años 80, ¿sí? Y también vamos a encontrar pues de algunas mujeres, como la Madre Conchita, que era una muy conocida, ¿no? Monja capuchina, que en el 28 se dice que estuvo involucrada en el asesinato de Obregón. También la de María del Refugio Aguilar y Torres, fundadora de la congregación religiosa de las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento. Yo creo que, por ejemplo, aquí podría haber una deuda pendiente, ¿no? Una biografía de una monja que estuvo aquí en las Mercedarias, que tiene una historia muy interesante, porque no puedo ser muy precisa porque tal vez no lo recuerde muy bien, pero esta Madre Piedad González Luna fue hermana de Efraín. ¿Saben la historia? Yo creo, por lo que veo. Y entonces ella estaba casada y resulta que hubo un problema creo que falleció su único hijo, tuvo una historia complicada, el marido y ella deciden solicitar la disolución del vínculo, y entonces él se va de sacerdote y ella se va de monja mercedaria. Su historia es muy interesante, y de hecho hay testimonios que una sobrina, entiendo, no sé si sobrina realmente carnal, pero la entrevista, y entonces hay una historia oral muy interesante, porque ella la mandaron a China y estuvo 8 años sin saber dónde estaba. Yo en ese entonces, en el colegio cuando estuve, tomaba clases de cocina con ella, que daba los sábados. Bueno, esta es una anécdota que a mí no se me va a olvidar, porque cocinamos sesos a la mantequilla. Y a mí, como buena adolescente, se me ocurrió decir la expresión que decimos: guácala. Dijo: guácala, no conoces el hambre. ¿Sabes qué comía yo en China? Las piedras, le quitábamos la lama y eso comíamos. Así es de que te los comes. Me los comí. Pero no sé si prefería la lama, no lo sé, eso sí no lo he probado. Pero les digo, hay tantas vertientes que se pueden sacar, pero también no sé hasta qué punto el regionalismo luego valdría la pena replicarlo en Jalisco, ¿no? Se me ocurre. En las últimas partes del diccionario, ya como lo comentó el doctor Curry, se encuentra un análisis cualitativo, cuadros, gráficas, glosarios, siglas y abreviaturas
Algunos datos de los colaboradores, que ya como señaló fuimos 73, incluyendo a los coordinadores. Y además cuenta con un índice onomástico. Dentro del análisis cualitativo, resalta lo que los coordinadores plantean, que en su mayoría los biografiados pertenecen a la Ciudad de México y en segundo lugar a la zona del Bajío, en su mayoría jaliscienses y michoacanos. Otro elemento que resaltan, que de los biografiados, 143 son laicos y 122 pertenecen al clero. Además, 8 biografiados que fueron sacerdotes y luego dejaron de serlos. Esos como que están en el limbo, no sé, así se pone, ¿no? Dejaron de serlo, no los cuantifican ni uno ni otro. En cuanto a los extranjeros biografiados, prevalecen franceses e italianos, aunque también hay de otras nacionalidades. Y esto se debía por la relación con el Vaticano, así como la influencia de miembros del clero en organizaciones católicas. También hay de algunos norteamericanos. Acuérdense que miembros del clero católico de Estados Unidos han cumplido un papel, o cumplieron un papel importante en varios momentos de la historia de México. En fin, la obra es de una gran riqueza por la diversidad de los católicos biografiados que pudieron haber quedado en el olvido a pesar de su actuación durante su vida. Es una obra relevante y para quienes abordamos estos temas es de una consulta obligatoria. Es poco lo que podemos hacer mención de las obras posiblemente en estos momentos, es decir, es muy variada la obra. Ya señalamos el número de biografías, pero les recomendamos, a lo mejor por eso vale la pena no hablar de todos, para que adquieran el libro. La verdad es una obra de consulta importante. Tal vez me dirán, bueno, pero a mí no me interesan los católicos. Ni modo, eso lo entiendo. Aunque casi todos en ese México, como ellos lo señalan, pues la inmensa mayoría pues éramos somos o eran católicos, ¿no? Pero otra cosa, el papel que ejercieron en esto que ellos llaman el mundo católico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura. Bueno, lo común sería que las preguntas y los comentarios fueran dirigidos hacia los coordinadores, pero en vista de que no nos acompañan el día de hoy, si tienen algún comentario o pregunta, tenemos una autora de 3 biografías en este libro. Ella mencionó que escribió de Jaime González Morfín, pero también hizo la biografía de Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna. Y bueno, también el doctor Robert Curley, quien es especialista en el catolicismo en México del siglo XIX-XX. Si tuvieran algún comentario o alguna pregunta, pues están dispuestos a contestarles. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Y pues sí, se ve interesantísimo. Yo quisiera preguntar algo sobre algunos límites y Robert nos invitó a preguntar por nombres concretos. Y quisiera primero preguntar qué cabida tiene o qué espacio tiene la teología de la liberación allí. Y también preguntar si está, por ejemplo, la biografía de Marcial Maciel. Sí, iba a comentar hasta eso. Y bastante nutrida. No solo Maciel, pero por ejemplo de la teología de la liberación está Méndez Arceo, está Álvarez y Casa, que fundó Sencos, o sea, definitivamente hay una presencia amplia de personajes de, digamos, todas las posiciones del espectro político en México. Vi una presentación hace tiempo donde una de las personas que presentó dijo que de los laicos lo que se ve es cómo se fueron
de haber sido el brazo largo de los obispos a ser adultos. Yo creo que eso es desafortunado. Yo creo que es no entender bien, digamos, cómo se construyó la política y las posibilidades de izquierda a derecha a principios del 20 y al final del siglo 20. Pero sí, o sea, de las izquierdas católicas, digamos, sí están presentes muchos. Sí, esos que señalas, yo iba a comentar, la de Marcial, la de Méndez Arceo. La verdad es muy amplia y posiblemente nos pudiéramos fijar en las carencias. Y la verdad voy a decir, en algunas biografías no es nada fácil, o sea, hacerlo. Yo, por ejemplo, pretendía ser, pero bueno, el tiempo me comió porque no era fácil. Por ejemplo, que sí la hizo otro colega, la de Estrada Iturbide, por ejemplo. A veces cree uno, claro, fue un fundador del PAN, había estado en organizaciones católicas como la UNE. Cree uno que es fácil, pero no, porque la vida, no cualquiera deja testimonios de su propia vida, ni tampoco les gusta dejar. No está fácil, por eso creo que es de una gran riqueza, porque sí incluye, realmente se hace una investigación. Te digo, los de año todos está seguro, está a cuesta, que no, no se me ocurrió ser más, digo, la verdad me comió el tiempo, pero aquí está, por ejemplo, Cuesta Gallardo, ¿no? Que ustedes saben, bueno, el caso de Garibay, de Luis Garibay, acuérdense que fue uno de los tecos que más estuvo presente contra el movimiento renovador. Yo digo, conozco de eso por el conflicto con González Luna, por ejemplo. Otros de los digamos, que Miranda, por ejemplo, también está. Sáenz Arriaga también está. O sea, sí hay una diversidad de ese mundo católico. Pero falta aún más. Yo creo que la gran deuda es con los estados. O sea, eso que dicen que de Jalisco eso es posible, pero falta todavía. Muchas gracias. ¿Alguien más tendría alguna intervención? Bueno, Elisa me ganó la pregunta sobre los miembros de la Teología de la Liberación. Bueno, pregunto por el caso de Samuel Ruiz, si está. Sí, también está. Y otro también espectro de la izquierda católica son los fundadores de la Liga Comunista del 23 de septiembre. Creo que el fundador era jesuita, ¿no? Entonces, si por ahí estaban. A ver, ¿y quién era? No recuerdo el nombre, pero era de Monterrey. Sí, yo creo que no está. Pues la base de la liga es... Es que eran como asesores, ¿no? Sí, y en el caso de los empresarios creo que pues habría muchísimo, ¿no? Que formarían claro, todos ahí, los miembros de USEN, por ejemplo. de las cámaras de comercio, podrían estar. Sí. No, lo que te digo es que es muy vasto, pero a veces, por ejemplo, está la de Brito Fouché, o sea, también está del otro lado, están los que dirigieron los conejos, o sea, hay una variedad importante. Bueno, en este caso de la Liga 23, mi alumno de Monterrey hizo una tesis sobre esto, esta formación de la Liga, ¿no? Héctor, si te acuerdas. Héctor Daniel. Entonces ahí es donde yo me entero de que la formación de los fundadores de la Liga era jesuita. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar sobre eso. Bueno, muchas gracias por tomarse pues este tiempo para presentar tan valioso trabajo, porque definitivamente que lo es.
En tanto que no depende solamente de una persona, es muy diverso y son muchísimos los enfoques que también han de estar ahí presentes. Se habla de casos específicos, de personajes, se me puede preguntar por sacerdotes o religiosos vinculados a la ciencia también están por ahí. De acá se me ocurren dos, que es Severo Díaz Galindo, José María Arreola, si acaso están presentes, pero también como una sugerencia quizás para trabajos futuros, y en tanto que una obra de estas dimensiones, cuando se ve a nivel nacional, de repente les cuesta trabajo pensar que Jalisco pueda tener una representación, o que Chiapas, o que Yucatán, que seguramente la tienen. ¿Será posible lanzar alguna iniciativa para hacer este tipo de trabajos a nivel regional, a nivel local? Pues sería interesante porque a mí cuando me preguntaron que quién sugería más, pues era una lista, pero pues no, muchos no lo conocen en otros lugares. Digo yo por los trabajos que he hecho del PAN, pero pues no sé, valdría la pena pensar. Pero les quiero decir nomás una cosa, ellos están pensando ya en más tiraje, porque me escribieron para a ver si había alguna observación, pero también algunos están pensando precisamente en ampliar el número de biografiados, ¿no? Ya tenemos un diccionario de la revolución en Jalisco. Obviamente se podría hacer uno del mundo católico en Jalisco, pero a mí se me antoja más, digamos, agregar a este que ya está, pues, que pretende ser mexicano, pues, del país. Obviamente es un poco, digamos, capitalcéntrico, pero hay de muchas partes y donde seguramente hay muchas omisiones es también en las provincias, digamos, donde hay menos presencia universitaria, menos investigadores, etc. Pienso que es casi obvio y reitero lo que dije hace rato. Pienso que hay que fijarse en las omisiones pensando en cómo aumentar, pero no como una crítica. Es imposible, es una labor imposible. Esto es un trabajo muy rico, muy rico. Yo no mencioné los que no. Pensando en lo que decía Federico de los católicos en la ciencia, luego hay otros católicos que son como más de a pie, ¿no? Y que justo creo que ver este diccionario nos permite identificar otros perfiles de católicos, porque veo que, o resaltado muchos, de cierta manera, católicos con presencia en la sociedad, ¿no? Y yo pensaba en el Club Imperio, un club de fútbol que fue impulsado por un sacerdote, 100 años ahí el Club Imperio, y gracias a que él impulsó el deporte ahí, ¿no? Entonces, como estos otros católicos, diría yo, más a ras de suelo, también están dejando un legado importante en la sociedad, ¿no? Pero muy, muy interesante, gracias. El tipo de fuente que utilizaron en cada caso, si se privilegia algún tipo de material en la generalidad de los estudios que se hacen, o es como muy variado las fuentes que utilizaron para... Depende de las fuentes. Bueno, yo por la experiencia que tuve, depende de la fuente que te pueda dar para esos datos. En el caso de las que yo hice, pues fueron fuentes indirectas, pero también por el tema que tengo de los archivos, pudieron ser fuentes directas, ¿no? Por ejemplo, si alguno es literato, usaron fuentes de... O sea, es variada, ¿no crees? Quiero decir de manera general que esas listas que vienen al final de cada biografía
de fuentes que se usaron para hacerla es súper útil y es muy importante, Voy al caso de Alfredo Méndez Medina, un jesuita importante, fundador del Secretariado Social Mexicano en 1920 y muy importante en el movimiento sindical católico en esa época y después. Él es importante en mi libro y este libro no existía cuando yo escribía y era bien difícil y no había y yo busqué fragmentitos hasta poder como crear una semblanza biográfica de él porque la necesitaba para mi argumento. Ahora tenemos 3 páginas maravillosas. Ciertamente en ese caso se pone al final un documento que yo no conozco, que debe ser importante, apuntes autobiográficos de él, que están en un archivo, vienen las siglas del archivo, pero esas siglas no están en la lista de abreviaturas al final. Entonces, bueno, hay cositas por ahí, pero es muy importante y como dice Laura, cada uno de alguna manera refleja lo que hubo para escribir, o sea, para algunos hay muchísimo, pero para otros hay muy poquito. Muchas gracias, doctor Robert, doctora Laura, y también por sus intervenciones. No queda más que invitarles, reiterar la invitación de la doctora Laura, que es adquirir este diccionario. Sí, está aquí, lo tenemos. Está en oferta. Sí, de hecho sí está en ¿cuánto, doctor? 450. Sí. Lo están vendiendo en 500, ahorita está en 450. Lo arreglamos. Sí. Y es la primera edición porque, pues como ya comentó, están agotándose, ya se está trabajando en la segunda edición y pues qué mejor que tener la primera. Y pues la invitación no solamente es para las personas que trabajan estos temas del catolicismo en el siglo XX, sino como escuchamos, es una diversidad de personajes que se desarrollaron dentro de la sociedad civil, la política, la cultura, la educación. Entonces, para quienes tenemos interés en este siglo, pues es una herramienta muy, muy interesante. La otra invitación es que sigan todavía en nuestras redes sociales, también compartimos información de interés para todas y todos nosotros, como el evento que va a haber el día de mañana en el doctorado. Vale la pena estar. Mañana en el auditorio Rosario Castellanos a las 12 del mediodía en el campus Belénes de la UDG, todos y todas invitados, invitadas. El doctor José Antonio Serrano Ortega, el presidente del Colegio de Michoacán y un excelente historiador del siglo XIX, va a dar una conferencia magistral que se llama ¿En verdad vale la pena estudiar el siglo XIX? Agenda de investigación e historiografía sobre México 1820-1857. Yo creo que va a valer mucho la pena y ahí vamos a estar. Ciertamente esta asociación de historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda, es coorganizador del evento y pues ahí estaremos. Muchas gracias. Pues nada, les agradezco su asistencia y la participación.